para pues plantearles a ustedes un problema o un tema que en sí pues, incluye muchos problemas. Les comento, yo como profesor de la Facultad de Ingeniería, pues allí los alumnos pueden visitar una página para conocer o tener opinión de los profesores que dan clase allí y de esa manera se inscriben a los grupos, ¿no? Con las recomendaciones que dan los propios alumnos. Entonces en algún momento, por algún motivo, llegué a ver las recomendaciones mías de los alumnos, o sea, ahí hay críticas y de todo, ¿no? Y una estudiante decía ahí, con este profesor siente uno que el mundo se va a acabar, o sea, entonces, bueno, yo les comento esto a mis alumnos cuando ya estamos en el grupo, porque efectivamente es muy triste el tener que a veces hablarles de problemas en donde pues la conclusión es triste, pero como les digo ya en clase, no es mejor que ustedes sepan qué es lo que está pasando, porque si les pinto un mundo color de rosa, pues entonces no vamos a hacer nunca nada. Entonces, es muy probable que en esta presentación que se llama Condiciones de saneamiento básico en asentamientos humanos irregulares del suelo de conservación de la Ciudad de México, pues voy a presentarles a ustedes más bien muchos problemas y en realidad yo mismo no sé cuáles podrían ser las soluciones a esos problemas, ¿no? O sea, es algo que tendríamos que estudiar entre muchos, por eso me da muchísimo gusto estar hoy aquí, porque de esa manera, entre todos los profesionales, quiero decir, pues es donde podemos encontrar algunas posibles soluciones. Bueno, pues la presentación la he dividido en estos 5 puntos. Primero, pues un poco el planteamiento del problema o de los muchos problemas. Y después voy a acotar la presentación al caso de Tlalpan, la delegación Tlalpan. Y les voy a comentar de un estudio que se hizo hace algunos años, pero que en realidad no ha cambiado o ha cambiado para empeorar. Y después vamos a ver algunos resultados de una encuesta que se hizo de valoración contingente en los asentamientos humanos irregulares y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces, pues el tema de estudio es la Ciudad de México, que para fines pues de su extensión territorial está dividida básicamente en 2 áreas, que son el suelo urbano, que pues es este que está aquí de color crucecito, y el suelo de conservación que aparece aquí con este color verde. El suelo de conservación es muy importante, como ya se comentó aquí hace un rato, por los servicios, los bienes y servicios ambientales que prestan pues, a los habitantes de esta ciudad, ¿no? Es indispensable el que mantengamos esas zonas de suelo de conservación. Y uno pensaría que pues, el suelo de conservación pues, es así prístino y pues que están los bosques allí y que en realidad lo único que tenemos que hacer es evitar que se corte el bosque y evitar que se contamine el agua de esas zonas y conservar la biodiversidad, etc. Y uno puede llegar a pensar que eso es el suelo de conservación. Y en realidad resulta que el suelo de conservación tiene muchas actividades que se realizan, muchas actividades económicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, a lo mejor está muy pequeñita la letra, pero se observa con esta gráfica cómo pues, las actividades humanas que se llevan a cabo en el suelo de conservación pues, son urbanas, agrícolas, ganaderas, forestales, y luego de estas pues, hay un montón de divisiones. Entonces, prácticamente en este seminario podríamos estar hablando nada más del puro suelo de conservación en todas las mesas, ¿no? Porque podríamos hablar, alguien podría hablar de las actividades agrícolas en el suelo de conservación, otro de las ganaderas, otra persona de las forestales, etc. Y yo pues, me voy a referir a, pues, a los problemas que se tienen de tipo urbano en el suelo de conservación, porque resulta que eso que pensábamos que era una zona prístina y con bosques y virgen, pues resulta que también tiene asentamientos en gran cantidad. ¿Cuáles son los problemas en estos asentamientos? Bueno, pues por un lado es la generación de residuos líquidos y sólidos y emisiones a la atmósfera, pues que son problemas de contaminación de muchos tipos, entre ellos, por ejemplo, de afectación al agua superficial y al agua subterránea. Y luego, pues está la expansión del asentamiento humano. Entonces, ese es un problema que, pues, prácticamente todas las ciudades
tienen, o sea, las zonas periféricas, ¿no? Lo que sucede alrededor de las ciudades. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de un problema local, que es el del suelo de conservación de la Ciudad de México, pero que con sus particularidades va a reproducirse pues prácticamente en cualquier ciudad de nuestro país, ¿no? Con mayores o menores grados de intensidad, pero es el problema. Bueno, ahora, con respecto a ese suelo de conservación en la Ciudad de México, pues estas que están aquí son las delegaciones que tienen suelo de conservación. Como ven ustedes, aquí hay unos datos del número de asentamientos humanos irregulares del año 2002, de acuerdo con la SEDENA, y pues se tenía una cuantificación que daba un total de 804 asentamientos humanos irregulares. Ahora, cuando uno habla de asentamientos humanos irregulares, quizá piense que es una sola colonia, un conjunto de viviendas de diferente calidad en un punto, ¿no? Y resulta que estos asentamientos humanos son, digamos, zonas en donde a su vez hay varias colonias, ¿no? Entonces, estamos hablando de un montón de áreas, polígonos, en donde se han establecido viviendas, ¿no? Ahora, por otra parte, también, pues, existe mucha disparidad entre los datos de los asentamientos humanos. O sea, empezando por ahí, digamos, el problema del que les estoy hablando empieza porque hay cifras que no concuerdan con el número de los asentamientos y que muchas veces resulta que, pues, donde se supone que había muchos, al siguiente registro, al siguiente censo, resulta que ya hay menos, y al siguiente resulta que ya hay más, y en fin, uno no entiende si se regularizaron y por eso ya no están, o bien qué es lo que pasó, si estaba mal el conteo, qué sé yo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el 2008 vemos que las cifras pues no concuerdan, inclusive disminuyen, y en algunos otros pues sí aumentan, ¿no? Ahora, como en este trabajo sería muy difícil en esta presentación hablar a ustedes de todas las delegaciones, pues nos vamos a concentrar en una de las que pues nos preocupan y hemos estudiado aquí en la Facultad de Ingeniería, que es la delegación Tlalpan. Como vemos aquí en la delegación Tlalpan teníamos en el 2002, según estos registros, 176 asentamientos, y en el 2008, en un inventario de asentamientos humanos, teníamos ya 186, pero resulta que de acuerdo con el programa delegacional de desarrollo urbano, actualmente son 192. O sea, lo que se reporta en el documento, digamos, legal de la delegación, que es el programa de desarrollo urbano, dice que son 192 asentamientos. Ahora, esos 192 asentamientos no son del gobierno anterior ni del antepasado, son asentamientos que muchos de ellos pueden llegar a tener ya de 40 a 50 años de haberse establecido. O sea, no son recientes, algunos sí lo son, pero muchos son de una época muy, muy anterior. Aquí, por ejemplo, pues ya del inventario nos hablan de 2.819.23 hectáreas que están ocupadas con asentamientos humanos irregulares, ¿no? Entonces estamos viendo que ese suelo de conservación que uno esperaría que fuera la zona de recarga de los acuíferos para el uso del agua de la Ciudad de México y que pues sería nuestra tabla de salvamento en el futuro, pues resulta que se está cubriendo con una velocidad rápida, ¿no? Bueno, por los años en que empezamos a hacer esta investigación sobre los asentamientos humanos irregulares en la delegación Tlalpan, pues tuvimos mucho contacto con las autoridades delegacionales y por aquel tiempo también en la delegación Xochimilco se llegó a lo que ellos llamaron un modelo de ordenamiento de los desarrollos de los asentamientos humanos irregulares, ¿no? Entonces esto pues es del año 2006 de la jornada y hablaban de que el modelo que ellos iban a seguir en la delegación Xochimilco consistía en tres modalidades, en tres categorías, digamos. Unos asentamientos, esos que les comenté a ustedes que ya tienen décadas y décadas y que en realidad pues ya ahí la gente ya construyó sus casas con tabique, con concreto y que están, digamos, hasta de buena construcción, a lo mejor hasta con arquitectos, en fin, con una buena calidad de la construcción, que ya no van a poder ser removidos por más que se quieran, ¿no? Entonces, lo que se planteaba ahí era esto, ¿no? 67, por ejemplo, asentamientos que planteaban un cambio de uso de suelo con dos condicionantes, un estudio de impacto ambiental y que cubra un pago por pérdida de servicios ambientales, según esto, ¿no?
Y pues aquí ya no se menciona en este reporte periodístico las otras dos modalidades, ¿no? Ahorita se las voy a comentar. Pero el hecho es que aquí, de acuerdo con este reporte periódico, pues son 360,000 pobladores de Xochimilco que viven en asentamientos humanos irregulares y que resulta que son 3/4 partes, como dice aquí, de la población en Xochimilco, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema pues, que más bien es más fácil regularizar a los ya regularizados que a los irregulares, ¿no? Que son 3/4 partes. Bueno, entonces las tres modalidades que les comento son esta primera que les hablé de que es un estudio de impacto ambiental para ver si se puede hacer un cambio de uso de suelo. La segunda modalidad son estudios específicos para determinar cambio de uso de suelo o permanece destinado a producción agroindustrial. Es decir, ahí sí hay cierta dispersión de las viviendas, todavía no tienen formalidad en cuanto a los materiales que se utilizan, se podría regresar a pues, las condiciones originales, ¿no? Y reubicar a esas personas. Y luego en tercer lugar están estos asentamientos que incluso por cuestiones de riesgo, de deslizamiento, de taludes o de alguna condición que ponga en peligro la vida de los habitantes, pues eso sería necesario quitar esos asentamientos y reubicarlos, ¿no? Entonces, este modelo, vamos a usar las palabras o la denominación que ha usado la delegación, pues es el que después se trató de aplicar a todos los otros asentamientos en las otras delegaciones, ¿no? Entonces, con el mismo formato que estamos viendo aquí en esta diapositiva, es con el que se están manejando los asentamientos, por ejemplo, en la delegación Tlalpan, que es la que vamos a estudiar a continuación. Parece impresionante, por ejemplo, ver aquí que en el año de 1953, pues todo era una zona agrícola. Entonces, eso es lo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Otra vez, el suelo de conservación no es tanto así como uno piensa, puro bosque, ¿no? Sino que vemos aquí que, por ejemplo, todo esto era zona agrícola. Estas líneas rosas que se ven en el dibujo son los asentamientos que hay en la actualidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver sobre la imagen de 1953 que estos asentamientos estaban localizados sobre zonas, que estos asentamientos se localizaron al final sobre zonas que eran agrícolas, que eran de zona. En 1974 pues ya se ve que se empieza a tener algunos asentamientos, pero no mucho. Luego en el año 2000 ya se ve un poco más, sobre todo en esta zona. Aquí está la carretera Cuernavaca. Y finalmente pues aquí podemos ver en el 2002, fíjense, de 2000 al 2002 pues el crecimiento fue enorme y pues ahorita ya son todos estos que están aquí con esta línea púrpura. Entonces pues estamos observando que en realidad en muy pocos años la tasa de crecimiento de pues, población o bien del uso de área en la zona pues fue explosiva, ¿no? Bueno, ahora los asentamientos tienen un proceso de formación, ¿no? O sea, una casa en un asentamiento irregular no se termina hasta después de unos 30, 40 años ya la pintan por fuera. Sería la última actividad quizás de una casa, ¿no? Empieza desde que lo primerito que se hace es tener una cisterna para poder tener agua. Actualmente lo primero que hace un vecino de un asentamiento de este tipo es pues la cisterna, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas actividades de la etapa de formación y luego del proceso de consolidación. En la etapa de formación pues es trazo del asentamiento, construcción de la vivienda, acceso a la ciudad como tercera actividad, es decir, el poder conectarse ya con la zona urbana. Y luego ya viene la etapa de consolidación, que sería un suministro de agua, manejo de aguas residuales, etcétera, hasta llegar a tener ya incluso al final equipamientos recreativos, áreas verdes, etcétera. Entonces aquí vemos con estas palomitas pues que la zona del suelo de conservación pues o es informal alguno de estas etapas o pasos de la formación, o no está satisfecha, o ni siquiera está en planeación, o está en proceso, o es formal, digamos ya en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los trazos ya de los asentamientos son lo único formal que se tiene. Este es un asentamiento que es el de Tlalpan. Ya me estoy refiriendo únicamente a Tlalpan, este ya es parte del estudio de caso, que es el modelo de ordenamiento territorial de Nayometitla. Entonces, con base en este modelo que les platiqué a ustedes, de que si hacen un estudio de impacto ambiental y se ve que hay posibilidades para poder regularizar el asentamiento, pues entonces se hace. Y lo que se hizo en Nayometitla fue pues un convenio con los habitantes
para limitar la zona. O sea, de plano, como ven aquí en esta fotografía un poco oscura, todo el contorno del asentamiento está bardeado para evitar que se siga expandiendo, ¿no? Entonces, ese fue el acuerdo con la población de esta zona. O sea, de plano, limitarlos. Y la otra es que se estableció el que todas las calles son pavimentadas, pero no con pavimento asfáltico, ni con tampoco adoquín, ni nada que permita la infiltración a los acuíferos, sino con roca basáltica de la misma roca de la zona, pero que es de un espesor como de 20-30 centímetros, con la finalidad de que no se puedan meter redes de distribución de agua, ni alcantarillado, ni nada. O sea, ya está establecido que se va a suministrar el agua a través de pipas. Ahora, alcantarillado pues tampoco se tiene, sino que se sigue con la idea de que pues tiene que haber una infiltración, y para mucho lo que se ha dado pues son biodigestores o tanques sépticos para la depuración del agua de la zona. Entonces, ya estos modelos de ordenamiento, digamos, nacen con esas limitaciones para que no crezcan los asentamientos, para que no se les tenga que establecer un sistema formal de agua, ni de agua residual, pero que obviamente pues, van a tener pues, muchas limitaciones a lo largo del tiempo que estén establecidos. Bueno, entonces, en estas condiciones nosotros hicimos un trabajo de campo en el año 2005, 2006, y hemos estado todavía allí, en estos asentamientos, y pues algunos de los resultados de estos estudios se los voy a ir comentando. Por ejemplo, como el tema es el suministro de agua, pues nos hemos limitado a poner nada más esa información, suministro de agua y drenaje en estos asentamientos. Y como pueden ustedes ver, pues aquí hay algunos habitantes que contestaron nuestras preguntas que tenían toma pública porque estaban cerca de la zona urbana regular. Entonces ya en sus casos han tenido posibilidad de conectarse. Pero la mayor parte de las personas lo que tiene es el servicio de pipas. Entonces, este va a ser uno de los graves problemas que se están gestando alrededor de los asentamientos humanos irregulares, pues con la propia anuencia del gobierno, es decir, el gobierno delegacional, para poder controlar, para poder suministrar el agua a los habitantes, pues está entrando en una dinámica de un problema que después puede ser muy, muy difícil de solucionar. Entonces, ahora, ¿por qué estamos hablando de que de este 88.52% que se abastece con pipas, pues va a ser un problema? Bueno, pues tratando de ordenar el suministro de agua, resulta que hay un padrón de lotes y habitantes por lote, por lo tanto se sabe cuántas familias y cuántos habitantes hay un proceso de credencialización para solicitar el servicio de la pipa, hay un derecho de servicio de pipa al mes, hay una tarifa en función de la distancia y la única obligación es estar en casa para recibir a la pipa, ¿no? Si cuando llega a la pipa no está el residente, se va y tiene que volverse a pagar la pipa, ¿no? Entonces, esa sería una de las situaciones. Ahora, a esto, ¿cuánto están ellos, los habitantes de esta zona, consumiendo de agua? Bueno, pues hicimos nosotros estos cálculos. Estos, los que están aquí, son todas colonias del asentamiento humano irregular de San Miguel Topilejo. O sea, Miguel Topilejo tiene 55 colonias, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes, son del orden de 24,000 habitantes nada más en Topilejo. Ya por todos los asentamientos irregulares que hay en Tlalpan, son del orden de 140,000 habitantes. Entonces estamos hablando de un montón de personas, ¿no? Y bueno, aquí lo que estamos viendo con nuestros cálculos es que anda alrededor de 103 litros por habitante al día la cantidad de agua que están consumiendo estos habitantes. Bueno, pues en esta otra diapositiva lo que podemos ver es que la población que más o menos en esta zona era del orden de 24,000 habitantes, pues debe de andar ya pues del orden de los 58,000 habitantes, ¿no? Porque pues no ha dejado de aumentar. Y en esta otra diapositiva estamos viendo lo que en ese momento se pagaba por el servicio de la pipa. En el 68.52% de los casos se pagaban 90 pesos, ¿no? 90 pesos por una pipa de 8,000 litros. Generalmente todos hacen una cisterna de 8,000 litros para poder pues descargar una pipa completa, ¿no? Y que no les quede contenido en la pipa que se la lleven. Vemos que de acuerdo a la distancia puede llegar a ser hasta de 200 pesos. Esto fue así hasta el año 2014. En el 2014 la jefa delegacional en su momento quiso incrementar el precio, de hecho lo incrementó a 196 pesos en las zonas que se cobraba 90 pesos, o sea más del 100%.
Obviamente la gente se volcó en la carretera a Cuernavaca para interrumpir el tráfico de vuelta en protesta, y se tuvo que negociar con ellos, pero se quedó el precio de los 196 pesos. Recientemente, Claudia Sheinbaum, que es la actual jefa delegacional en Tlalpan, ha dado un retroceso al precio y otra vez está pagando 90 pesos, o sea, continúa el pago de 90 pesos por pipa. Ahora, en esta época, para solicitar una pipa se tenía un tiempo de respuesta del orden de hasta un mes. O sea, uno pedía la pipa y hasta un mes después llegaba. Actualmente se comenta que ya el tiempo de espera es de 5 días, tendría uno que verlo, ¿no? No sé lo que se dice en los medios. Ahora, hay una cuestión muy importante. Aquí el suministro de agua está subsidiado. La delegación paga a los transportistas las 3/4 partes del costo, y estos 90 pesos que paga el habitante, pues nada más es, repito, una cuarta parte, ¿no? Aquí dice que son 400 pesos lo que le paga la delegación a los transportistas. En realidad ese precio ya no está actualizado, pero nos puede dar una idea el saber que cada año la delegación Tlalpan invierte 100 millones de pesos en pago a los transportistas. Y son 10 empresas transportistas, 190 pipas. Entonces, además de los problemas, aquí imagínense, ¿no? Desde el punto de vista de la economía se podría hacer un estudio muy detallado de todas las externalidades que hay en el manejo del agua con este sistema, además de que pues, es peligroso porque conducir estas pipas a toda velocidad, como acostumbran estos choferes, ha provocado muchos accidentes en donde ha habido víctimas, ¿no? Entonces, este problema es el que les comento que se está dejando crecer, porque obviamente pues los transportistas pues siempre van a estar subiendo los precios, pero la delegación se ve limitada en cuanto a lo que le puede cobrar a los habitantes, y por lo tanto la delegación pues, prácticamente está gastando una cantidad importante de su presupuesto nada más en pagar el transporte, que por otra parte pues representa contaminación atmosférica, porque imagínense ustedes todos los viajes que se hacen de estos camiones todos los días, pues la cantidad de contaminantes que se están liberando, ¿no? Y por otra parte está el hecho pues, de que la población no está conforme aún, de todas formas, teniendo las pipas a los 90 pesos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar ya para no enterrarme tanto. Aquí, por ejemplo, vemos las capacidades de las cisternas. Del 50.42% de los casos es de 8,000 litros. Aquí vemos ahora qué es lo que se hace para beber, porque ahí tendríamos otra externalidad. El hecho de que las personas de estos asentamientos humanos reciban el agua en pipa no significa que vayan a tomar esa agua, sino que la usan nada más para sus necesidades de aseo. Aquí estamos viendo que la mayor parte de las personas compra garrafones, el 69.26%, aunque hay una parte que la hierve de la cisterna, ¿no? Y otra parte que la toma directa, el 18% de la que les lleva las pipas. Entonces ahí también estamos hablando ya de un problema de salud pública, ¿verdad? Y que aún cuando sea garrafones también estamos hablando de un problema de salud pública, porque a largo plazo también desde el punto de vista de las externalidades ambientales podríamos estar hablando de lesiones en la espalda, en pues otras partes del cuerpo por cargar estos garrafones tan pesados para llevarlos a su casa. No, estos garrafones no siempre son de marca, sino son de los que se llenan en estas nuevas purificadoras que hay a veces en cualquier colonia, ¿no? Entonces ni siquiera podemos asegurar que estén cumpliendo con las normas de calidad del agua para el consumo humano. Este cuadro nos muestra la actitud de las personas ante el servicio que están recibiendo. Entonces, como ven ustedes aquí, el 70.37% de los habitantes que están recibiendo el agua por pipas, pues no están conformes. Ahora, ¿cuál es su preocupación? Bueno, pues, como ven ustedes, en el 89% de los casos, perdón, en el 32% de los casos son calidad, o sea, la calidad del agua no es la adecuada, a ellos les parece que no es la adecuada. Luego, en el 24.44% es la continuidad del suministro. Esto que les comento, de que piden la pipa y les llega después de muchos días, pues es un problema enorme, porque ya se les terminó el agua de la cisterna y no llega a la pipa. Bueno, eso es una parte del problema en lo que se refiere a suministro de agua. Ahora veamos rápidamente lo que se refiere al manejo de aguas residuales domésticas. Bueno, pues allí ustedes que
con toda seguridad revisan constantemente pues, los datos del INEGI, por ejemplo, de los censos. Cuando nos hablan del manejo de las aguas residuales de una comunidad, queda siempre en duda porque cuando nos dicen ellos que las personas tienen un desagüe o un drenaje o una manera de deshacerse de las aguas, no especifica bien cuál es, y a veces le llaman tanque séptico a cualquier hoyo o pozo negro que exista en donde tiran el agua, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue directamente ver de qué se trataba: tanque séptico, grieta, letrina, etc. Según esto, pues la delegación ha repartido tanques sépticos a la población, y por eso tenemos aquí que el 78.63% tienen un tanque de polietileno, de estos que ahora son muy comunes. Pero aquí vemos que sigue infiltrando, que de todas formas este tanque séptico solamente es una sedimentación prácticamente del agua, por lo que se está contaminando el acuífero de todas formas, aunque haya un pequeño tratamiento de sedimentación, ¿no? Pero se infiltra de manera directa en el 10.31% de los casos, hay letrinas en 2.29%, va mucho a barrancas, el 4.58%, y una parte que no responde. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esa agua, esa agua que se está infiltrando está contaminando el acuífero del que nos estamos abasteciendo en la zona urbana de la Ciudad de México, porque es la zona de recambio. Estamos hablando de que esto está entrando directamente al acuífero de la Ciudad de México. Bueno, ahora, en este estudio de campo, dentro del cuestionario de la encuesta, nosotros lo hicimos de tal forma que fuera de tipo de valoración contingente. Y se les planteó a los residentes, para saber cuál era la manera de pensar, un sistema en donde tuvieran un tanque elevado que alimentaría una pipa a partir de una cisterna, ¿no? Una cisterna colectiva para todas las personas, no nada más para un predio. Que la cisterna llegara y llenara allí, puesto que ya no se pueden construir tuberías, por lo que les comenté de que ya todas las calles están pavimentadas y todo eso. Una red hasta cierto punto superficial, una planta de tratamiento, etc. Entonces se les preguntó, mostrándoles este esquema que les estoy mostrando a ustedes aquí a las personas, de los residentes a los que se les hizo la encuesta, cuál sería su disposición a pagar. Entonces aquí, como pueden ustedes ver, pues la mayor parte de las personas no podrían pagar pues 800 pesos, una parte muy pequeñita, 151 a 300, y la mayor parte pues están dispuestos a pagar. La columna gris es de alcantarillado, y la columna gris es de agua potable y la azul es de alcantarillado. Entonces, como ven ustedes aquí, las personas están dispuestas a pagar en el 40% de las ocasiones, de 0 a 15 pesos para el alcantarillado. La columna gris es agua potable, y para el alcantarillado el azul, y en algunos casos se invierte, como ven ustedes. Entonces, eso es lo que están dispuestos a pagar. Aquí, esta es nada más... pero disposición a pagar total, 80, 90, 90. Disposición a pagar total. Sí, toda la gente está dispuesta a pagar, pero la cantidad es muy poca, ¿no? O sea, el dinero es más bajo incluso a veces que lo que pagan por la pipa, ¿no? Y aquí vemos que pues no se comporta de la misma manera por asentamiento. Donde tienen los mayores problemas, obviamente, pues están más dispuestos que donde tienen menos retraso en la entrega de la... Entonces, y finalmente está con respecto, esta anterior que les mostré, es con respecto al alcantarillado. Están dispuestos a pagar aquí, por ejemplo, si vemos como un valor medio aquí, como 60 pesos por el alcantarillado al mes, mientras que por el agua potable sí podrían pagar esta columna grande hasta 200 pesos por agua potable al mes, ¿no? Entonces, pues como conclusiones lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Que esta zona del suelo de conservación pues no solamente tiene impacto en lo que se refiere al suministro de agua y calidad del agua que se descarga, sino que pues se ha desarrollado de manera intensiva en planicies, valles, terrenos bajos, etcétera, pues el desarrollo de la zona, ¿no? Hay una zona desarrollada económicamente. Ahora, se observó que en la actualidad las áreas agrícolas tienen mayor valor de venta que de uso, entonces esa es la razón por la que se venden para lotes habitacionales por parte de los ejidatarios. La gente que tiene esos lotes, pues su crimen es no conocer la ley o no saber que no tienen autorización para construir ahí viviendas, pero ellos compran sus lotes a los ejidatarios, están ahí, o sea, no es una invasión como la que ocurrió en sus tiempos aquí en Santo Domingo, de que llegaran y se establecían, sino que compran los lotes, ¿no? Luego se observó una relación entre situaciones de crisis económica en el país y expansión periférica de esa zona de estudio, ¿no? Cada vez que hay crisis
económica, como lo vimos aquí en las gráficas, en las imágenes de fotografía aérea, pues crece explosivamente la zona. El asentamiento humano de San Miguel Topillejo tiene características ambientales y una problemática urbana que lo hacen particularmente interesante como modelo de referencia para el estudio de otros asentamientos humanos. Y pues el problema es que las estimaciones realizadas permiten suponer que al año 2020 podría tenerse ahí unos 60.000 habitantes nada más en la zona de Topillejo, lo que representa un incremento de 150%. En este mes, hace unas 2 semanas, se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces la estuve revisando para esta presentación, pensando que a lo mejor ya habían incluido mayores disposiciones con respecto a los asentamientos humanos irregulares para poder tener un control de ellos o un manejo adecuado, y pues la ley sigue sin considerarlo, es decir, no se ve en ningún artículo que se esté hablando de los asentamientos humanos irregulares. Entonces, para la ley vivimos en una zona urbana y nada más. Pues eso sería todo.